Desde antes de que Donald Trump fuera candidato a la presidencia de los Estados Unidos, ya existía una mala imagen de México en ese país. Esa impresión es derivada de una visión simplista del narcotráfico, la migración y la violencia que ciertamente se registran en algunas partes del territorio nacional. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. Lo que ha hecho Donald Trump es articular en un movimiento político ese sentimiento antimexicano que existía ahí disperso o en algunos grupos radicales o francamente racistas y que nos culpan de todos sus males en materia económica y de seguridad. Bienvenidos, yo soy Ezra Shabot. Ciertamente existe una idea distorsionada de México en buena parte de la población estadounidense, pero también es cierto que requerimos mucho más que relaciones públicas para cambiar la imagen del país. Estado de Derecho y seguridad, por ejemplo. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart y esto es México Confidencial. Lo que existía desde siempre en Estados Unidos en algunos sectores radicales, conservadores o francamente racistas, ahora vemos que ha tomado un cuerpo político galvanizado en la figura y en el proyecto de Donald Trump. Me parece que el daño es irreversible, ese sentimiento antimexicano, ese discurso de odio ya ha tomado cuerpo. No sé si nos lo podremos quitar o se podrá atenuar en un tiempo prudente. Me parece que llegó para quedarse por muchos años, Jorge, Ezra. Sí, yo creo que no sé si irreversible, porque bueno, todo puede modificarse con el tiempo, pero sí creo que es un sentimiento que en ciertas partes muy importantes de la sociedad estadounidense va a persistir, y creo que va a persistir porque no hemos tenido, ni como sociedad ni como gobiernos, no hemos tenido una política de realmente destacar el peso y la influencia y lo que es la comunidad méxico-americana allá en los Estados Unidos. Y será una herida que estará abierta, como es la herida que está abierta, a pesar de que hay un presidente afroamericano entre los WASP y los afroamericanos en la sociedad estadounidense, ¿no? Yo creo que es parte de precisamente esta reacción de la sociedad. 8 años de un presidente de color, un presidente negro, simple y sencillamente para estos grupos republicanos que originalmente eran marginales, el famoso Tea Party, o grupos muy conservadores, que eran parte, digamos, de esta pluralidad norteamericana y que paulatinamente fueron tomando fuerza dentro del Partido Republicano, dentro de la sociedad norteamericana, que se habían ubicado en esta franja de comunicación de lo que eran la radio AM en Estados Unidos, o lo que es, y que ahí tienen sus espacios en donde lanzan este tipo de discursos francamente, abiertamente racistas, supremacistas, de raza blanca, blanco anglosajón protestante, de superioridad, y que ahí habían quedado, y de repente comienzan a adquirir un pues sello de legitimidad que sí es muy preocupante, y que la figura de Donald Trump termina por convertir y hacer válido. La próxima semana, el 1 o 2 de noviembre, uno de los líderes del movimiento nazi en Estados Unidos, David Duke, va a aparecer en un debate para senadores. Consigue tener el 5% de intención de voto en las encuestas, y el señor, por lo tanto, entra en un debate, además en una universidad, que es una universidad básicamente de gente afroamericana, y ahí va a entrar el señor a plantear los temas de superioridad racial abiertamente. Algo que sí es muy preocupante, porque le está dando carta de legitimidad a algo que es básicamente contrario a la democracia, y en donde ahí sí prácticamente todo aquel que no sea en esta figura de el hombre blanco, que tiene supuestamente una mayor capacidad de crecer y desarrollarse, pues es aquel que pues tendría que ser la actual bandera de lucha de este tipo de grupos. Qué horror lo que nos comentas y lo que está sucediendo, pero creo que el daño de Donald Trump ya está hecho. Me parece que las encuestas indican todas que va a perder las elecciones, que la ganadora será Hillary Clinton. Sin embargo, este sedimento que existía de manera desarticulada en algunos lugares de la Unión Americana, en la frontera o en la zona centro, la Sociedad del Rifle, etcétera, se ha
ha tomado estructura política ya en los Estados Unidos y es lo que me preocupa. Decía Jorge y decía bien que no le hemos dado en la Unión Americana el peso suficiente que tiene la relación con México y la importancia de los mexicanos en Estados Unidos y de este lado. Sí, pero creo que también debemos hacer nuestra tarea dentro de México. Es decir, se ataca a los mexicanos, ataca a México por narcotraficantes. No se cuentan historias positivas de científicos ni de deportistas, sino de grandes delincuentes que logran escaparse, que logran aliarse a funcionarios, a policías, etcétera. Es decir, se cuentan historias de narcotraficantes, de ciudades violentas, de que envenenamos a su juventud, de que pagamos mucho menos por la mano de obra calificada que allá, por tanto los trabajos se vienen. Lo cual es, como decías tú al principio, una visión simplista de todo esto. Sin embargo, hay algo de razón y tenemos que hacer aquí nuestra tarea. Empezar por seguridad, empezar por Estado de Derecho y empezar por crecimiento económico, por ejemplo. No tienen algo de razón, tienen mucho de razón. Sí. No, es una realidad que vivimos cotidianamente. Ahora, lo que sucede, yo estoy 1000% de acuerdo contigo. Hay que comenzar por la casa y independientemente de los discursos, solucionar los problemas no por la buena relación con Estados Unidos, por la buena relación con nuestra propia sociedad, ¿no? Nuestras propias relaciones sociales. Pero yo creo que tenemos que avanzar en todo eso. Ahora, en el tema de cómo involucrarnos con Estados Unidos, al mismo tiempo que tenemos que ir avanzando en esos puntos, hay que tener una política. Yo no veo que hayamos tenido, desde la firma del Tratado de Libre Comercio, hay un punto de ruptura en esto, se llama 1 de enero de 1994. Hasta esa fecha, incluso con un Bill Clinton que primero como candidato presidencial y luego como presidente, que tenía sus profundas dudas de firmar el Tratado de Libre Comercio, lo firmó, lo apoyó, le dio respaldo, con el levantamiento zapatista primero y con la crisis del 95 después. Todo lo que se había avanzado en ese terreno yo creo que se perdió y no se hizo una política hacia los mexicoamericanos en Estados Unidos. Y creo que lo estamos pagando ahora. Tú decías, bueno, viene la elección, no va a ganar Trump. Trump no va a ganar si las encuestas esta vez no se equivocan demasiado. Pero quién sabe, va a ganar en otro sentido. Se va a quedar con 40% de los votos. Toda la información financiera dice que Donald Trump va a poner su canal de televisión a la derecha, va a quebrar a la derecha de Fox. Probablemente quiebre como cualquiera de sus negocios, pero tiene la voz, posibilidad, sí. Tiene los socios, y yo creo que el antimexicanismo va a ser en forma descarada el alimento de ese canal de televisión. Y bueno, y ahí va a estar y va a seguir penetrando en la cultura y en la sociedad estadounidense. Ante eso hay que tener una estrategia que no tenemos y que no es tampoco promocionar el turismo, porque es otra cosa. Hay que reconocer que finalmente el México norteamericano está más vinculado a sus problemas allá. Cuando aquí se trata de hacer políticas de que participen y voten en las elecciones en nuestro país, eso le interesa aquí a la clase política mexicana como parte del discurso. La cantidad de mexicanos que votan es mínima, o sea, que estarían involucrados en lo que sucede en México es mínima. Hay un interés real de ellos de pertenecer, de seguir siendo mexicanos con el tema cultural. Recuerdo a este mexicano pro-Trump, hay algunos loquitos de estos, que decía, es que tiene razón el señor Trump, decía, porque nuestra cultura es muy fuerte, si no nos paran vamos a terminar poniendo puestos de tacos en cada esquina. A ese nivel, digamos, de contradicción entre su identidad mexicana y la propia pertenencia a los Estados Unidos que está ahí presente. Desde el punto de vista de México, creo que nuestro grave problema es que no entendimos lo que representa la política norteamericana en función de lo que son los grupos de presión, los lobbies. O sea, todos los Canadá, los europeos, las empresas, saben que en Estados Unidos hay que jugar dentro del esquema de poder, de tener gente adentro, cabilderos, como se llaman aquí, y que juegan nuestra carta. La política mexicana ha sido
pues ahora sí, del ahí se va, de repente se influye en un área, en otra, pero no tenemos una línea muy clara de decir cómo le hacemos para defender en política directamente el interés de México. No, pero eso es punto central, o sea, hay un lobby judío, hay Sí. un lobby árabe, hay Así es. palestino, hay un lobby de la industria automotriz, Exacto. hay un lobby canadiense. Mexicano. No tenemos un lobby mexicano. Y tenemos quizás, hay un lobby afroamericano indudable Así en el es. Congreso, y no los esfuerzos mexicanos o latinos están dispersos partidariamente y están dispersos en agenda. Eso es lo que creo que no se ha construido y que es imprescindible construir. Sí, y creo que también, en abono a lo que ustedes decían, que no se han hecho en décadas, no se han tomado muchas acciones para influir en los Estados Unidos de acuerdo al peso que somos su primer, su segundo socio comercial. Pero creo que también nos ha faltado decisión para relanzar la idea del bloque de América del Norte. Claro. Es decir, ¿somos aliados o no somos aliados? No solamente venderles aguacates, ¿eh? No. También incluyen materias que les interesan a los Estados Unidos como seguridad, el cinturón de seguridad de América del Norte, los temas antiterroristas, los temas de geopolítica en el mundo. A mí me parece que sí debemos tomar una decisión de que somos aliados o no somos aliados. A mí me parece que sí, y nos hemos alejado de muchas posiciones de los Estados Unidos por pruritos chauvinistas que ahora florecieron también articuladamente en los Estados Unidos y se manifiestan en un sentimiento antimexicano. Se ha dejado ese espacio, se ha abandonado ese espacio, me parece por falta de claridad estratégica de lo que queremos como nación y como país. Y bueno, y eso también ha tenido un reflejo del otro lado que siempre estuvo ahí y que ahora se ha potenciado. Hay, como tú decías, hay una enorme cantidad de áreas. A ver, el mercado común energético, que incluso en el último debate lo puso sobre la mesa Hillary Clinton, es una capacidad regional que no tiene ninguna otra región del mundo en este momento. Y lo mismo sucede, como tú decías, en seguridad, en economía, en comercio, en muchísimos otros. Y creo que el problema radica en que, pues sí, un poco lo que decía también Pablo al principio, Canadá y Estados Unidos han generado esta dinámica de movimiento libre de prácticamente todo, de capitales, de mercancías, de industrias y de gente. En el caso mexicano, el tema de nuestra disparidad en lo social atora el tema de la libre circulación de personas, porque ahí estamos todavía en un problema que se deriva fundamentalmente de nuestra falta de desarrollo y crecimiento. Tenemos que avanzar hacia ahí. Si queremos un bloque de América del Norte fuerte, México no puede seguir siendo el patito feo, el patio trasero, ahora sí que no se puede. Sí, hay dos flancos, como lo comentábamos al principio, el flanco interno, tenemos que avanzar en crecimiento económico, Estado de Derecho, abatir desigualdad a través de educación, pero también creo que pesamos mucho más en los Estados Unidos que lo que pesábamos antes del Tratado de Libre Comercio. Es decir, sí tenemos una importancia real, estratégica para la Unión Americana, pero nos están diciendo que el tiempo se nos fue. Jorge, Ezra, nos quedamos con mucho en el tintero. Muchas gracias, buenas noches. Esto fue México Confidencial.